Esta tarde hemos querido tener acá en la iglesia con nosotros una familia. Es una familia muy querida dentro de la iglesia central. Son parte de la directiva, del diaconado, y además de ser mis hermanos, son mis amigos. Quiero presentarles a la familia Rosa, que está con nosotros, y ellos van a dar el testimonio. Si me ayudan con los otros dos micrófonos, necesito dos micrófonos más. Y la familia Rosa viene acompañada de un amigo también que ha venido de Houston, el hermano Rendero. Si se pone de pie, hermano. Él vino de Houston, le damos la bienvenida. Y además está Joana, la esposa y madre de ellos, ¿verdad? Así es que aquí estamos para oír lo que el Señor tenga para nosotros en esta tarde tan hermosa, en la cual agradecemos a nuestro Padre Celestial y agasajamos a los padres de la iglesia y los que no son de la iglesia. Con ustedes les dejo a Fabricio y sus hijos. Gracias, Pastor Murillo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos celebrando el día de él. Y quiero que estamos en una fiesta, ¿vea? La fiesta continúa y la vamos a pasar bien. Dígale al de la par, no te durmas, dígale, no te durmas, dígale. Vamos a hacer algo, que se ponga de pie los papás, pero oigan bien, los papás que solo tuvieron un hijo con su esposa, un hijo, solo los que tienen un hijo, pónganse de pie los de un hijo, solo los que tienen uno. Hoy pónganse de pie los papás que tienen dos hijos. En mi caso, quédense de pie los de uno. Y hoy vamos a los que tienen dos. Vea, en mi caso tengo dos. ¿Quiénes son los papás que tienen tres hijos? Tres. Bárbaro, ya menos, ve. Cuatro, vamos a ver los cuatro hijos. Ay, todavía, ve. Cinco. Vamos a ver, allá, ve, el del drama, ve. El que le pegaba a la esposa, ve. El 6, vamos, el 6, 7, ya no hay, 8, póngase de pie, 8 hijos, ahí está sentado, bien, 8, 9, hasta el 10 voy a llegar, 10, démosle un fuerte aplauso a todos estos papitos que se han esforzado y es su día, puede sentarse. Les presento a Oscar Fabricio, mi hijo mayor, y Ari Felipe, 19 años y 23 años. ¿Lo dije, cabal? Bien, va. No. Está mi esposa y no se enoja. Ya llevo un minuto de los 5 de mi introducción. Bueno, ¿por qué los estaba poniendo de pie? Les cuento. Mi papá lo mataron cuando yo tenía 1 año. Mi papá era de la guardia. No lo conocí. Pero en ese momento mi madre conoce a un hombre que él lo había dejado la esposa y a mi mamá se le había muerto su esposo y ella tenía 8 hijos y él tenía 4 y esas dos familias se unen. Ahí me uno yo a esa familia. Y a cuando tengo 16 años de edad hay una infidelidad de parte de mi papá, porque yo le llamaba papá y papá. A él no sabía yo lo que les voy a contar en este momento. Que hay una infidelidad. Mi madre nos vamos para donde una amiga a dormir en la noche porque lo descubre mi mamá y yo agarro un enojo contra él y ese día mi madre me siente y me dice, hijo, usted tiene 16 años, vamos a trabajar juntos, le vamos a echar ganas y déjeme decirle que ese hombre no es su papá. Y yo me quedo así y agarré un odio contra mi papá. Yo el Día del Padre, yo no lo celebraba, yo me era enojado y agarré odio contra él. Y hice una promesa que iba a honrar a mi mamá y le iba a cuidar y eso solo fue del diente al labio, ya se los explico. Entonces, cuando mi madre me está diciendo todo eso, yo agarré un odio contra mi papá. Y hace 2 años
Yo tengo 24 años de caminar el Evangelio. Entonces, 22 años yo anduve con esa amargura en mi corazón. Y en una prédica, uno dice, ay, voy a ir a la iglesia, voy a ir a oír o me voy a ir a sentar. Todos los días hay una palabra. Y hace 2 años yo agarré una palabra, que yo tenía que perdonar a ese hombre. ¿Saben por qué? Porque ¿quién hoy en día va a agarrar una mujer con 8 hijos y se la va a llevar para su casa? ¿Cómo está de caro todo? ¿Creen ustedes que va a llevar? Solo Dios, porque a saber qué hubiera hecho de nosotros, ¿verdad? Que no le justifica la infidelidad, pero el matrimonio se destruyó. Y a esa edad yo me hago un hombre empresario de negocio y que nadie me decía nada. Y yo comienzo a manejar el negocio de mi papá. Yo lo sabía, pero yo no sabía cuánto él ganaba. Y cuando yo supe cuánto se ganaba, ¿saben lo que primero quiso un joven inexperto? Comprar un carro deportivo, comprar una moto. Y mis hermanos, yo soy el menor de los 8. Dejé algo por atrás. Ese día que mi mamá me dice que ese hombre no era mi padre, me dice mi mamá también, tus 7 hermanos son de otro papá y tú sos de otro. A mí me quedó impactado eso. Entonces mis hermanos no me querían, porque yo había nacido en mexicano, como que había nacido en Estados Unidos, igual al gringo que anda con nosotros, ¿va? Gringo negrito anda. Miren, y ¿saben qué? Yo había nacido en la capital y mis hermanos en el pueblo, el cantón La Rosa en San Sebastián. Por eso el apellido de nosotros es Rosa. Entonces, cuando está ahí, yo comienzo a ganar cantidades fuertes de dinero. Llegó el alcohol a mi vida, llegó la droga y comienzo a involucrarme en amistades que no abonaban nada a mi vida. Aquí está mi esposa y desde ella tenía 15 años, yo 16 años, desde ahí andamos de novio. Hicimos malas cosas, me la dan, que me la lleve para la casa. Le habían dicho que la iban a correr. En mexicanos todos me conocían, el hijo de la Eli, del loco, el que tiene dinero, pero yo no tenía un papá que me quiera, que me diera un consejo. Entonces, en ese ambiente me creyó y el primer hijo se nos vino. Y esta mujer fue a conocer, ¿sabe qué va a conocer usted en una habitación de un drogo y un alcohólico? Nada. Yo no tenía nada absolutamente. Tenía una cama sin patas, solo el colchón. Teniendo dinero para hacer un buen cuarto, hacer cosas, pero me importaba más la droga y la cocaína y todo eso. Miren, y esa mujer dice que se quería regresar, irse, ¿y cómo? Pues ya la habían echado de la casa. Se aguantó, se nos vino el bebé. Mi mamá, yo la tuve esa mujer secuestrada 3 meses. Y mi mamá le dice, mira, esa mujer te se va a morir ahí, dámela, me la voy a llevar para el mercado. Y se la lleva mi mamá al mercado a trabajar. Y en ese momento va naciendo Oscar Fabricio, mi hijo. Buenas tardes. Yo les tenía un versículo para comenzar y es Jonás 2:7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Saben, Dios siempre llega en el momento indicado y en el momento perfecto. Probablemente Dios quería llegar, hubiera sido mucho mejor la cosa si hubiera llegado antes a la vida de mi familia, pero Él llegó en el momento perfecto, cuando yo comencé a involucrarme en sus vidas. Entonces, mis papás, cuando yo llegué a sus vidas, dieron un giro de 180 grados totalmente. Yo no conocí ningún tipo de droga, yo hasta el día de hoy no he visto a mi papá que haya consumido una gota de alcohol, yo no he visto que mi papá haya tenido ningún tipo de actitud de violencia hacia mi mamá. Él era un hombre nuevo. Dios me cambió el papá a mí. En mi hermano, si mi hermanito hubiera nacido, él hubiera tenido un papá diferente al que Dios me regaló a mí. Entonces, mis papás comenzaron cuando yo nací con ese primer amor que es comenzar a conocer de Cristo. Venían a la iglesia y se involucraban en lo que podían. Y ¿saben qué? Ellos dijeron, esta iglesia me gusta tanto que yo voy a poner a mi hijo también a que estudie ahí. Entonces, yo estudiaba en la iglesia central. Yo iba ahí, obviamente, de lunes a viernes.
Y mis papás se comenzaron a involucrar en teología, íbamos martes. En culto de media semana, íbamos miércoles. En 100 días y amén, que es viernes. Y domingo, que era el culto. Entonces, de los 7 días de la semana, yo 4 iba a la iglesia. Entonces, yo pensaba, no me hace sentido. Yo sentía que pasaba todo el día estudiando, todo el día en el colegio y que todo el día me querían hablar de ese tal Dios. Y yo pensaba, a una corta edad, una edad muy ingenua, me hablan de Dios y que la gente necesita de Dios, pero yo estoy bien. Ya a mí no me duele nada, yo no estoy enfermo, yo no tengo problemas, mis papás están bien, pero lo que yo no sabía es que todo eso estaba así porque era Dios quien estaba respaldando a mis papás. Entonces yo me hago un niño muy malcriado, no solo con mis papás, sino que con Dios. Yo era muy falso. Mis papás me podrían ver como un niño feliz, un niño tranquilo, un niño que iba todos los días que ellos le dijeran en la iglesia, pero en realidad mi corazón estaba vacío. Y tanto era la cosa que a la edad de como 15 años, 16, yo no me acuerdo qué le pedí a mi papá, pero hasta el día de hoy la cosa es así. Yo vivo en su casa, bajo su techo y son sus reglas. Y ya está. No hay nada más que negociar. Entonces él me dijo, yo le dije, papá, yo quiero tal cosa. Y Dios le dio la sabiduría para decir, bueno, Fabri, mira, si vos querés que yo te dé eso, vos vas a tener que comenzar a servir en el Ministerio de Niños. Y así es como yo me comencé a involucrar en el Ministerio de Niños. No porque yo quería, no porque yo tuviera un deseo ferviente de conocer y darle algo en agradecimiento a Dios, sino por obligación y porque no tenía otra opción. Así comenzó mi relación con Dios. Comencé por aparentar algo, por que la gente me viera, para que la gente pensara que yo estaba bien, para que no se diera cuenta del vacío que yo tenía. Pero todo esto de ahí vino y desencadenó un problema en mi familia. Yo a una edad muy corta inicié una relación de noviazgo, entonces eso viene y cambia toda la dinámica con mis papás. Yo pasaba enojado con ellos, yo pasaba amargado y ellos me trataban de dar amor, me trataban de dar consejo, me trataban de dar cariño, pero mi corazón estaba muy duro. ¿Por qué? Porque yo no tenía el amor de Dios en mi corazón. Entonces cualquier ayuda que alguien me quisiera dar no funcionaba en mí, yo la repelía completamente. Pero ¿saben qué? Después de como un año o más de un año de oración constante de mis papás, Dios viene y toca la puerta de mi corazón. Porque tocar el corazón de alguien y cambiar el corazón, la intención de alguien, no es algo que las palabras humanas pueden hacer, sino que es algo que solo Dios puede hacer. Dios toca mi corazón y eso comienza a cambiar y yo ya comienzo a pensar, juela, Dios utilizó esa situación para que a mí me entrara en la mente de decir, yo he sido malagradecido con mis papás y con Dios durante toda mi vida. Y me puse muy triste. Me puse casi como en un estado depresivo porque yo dije, Dios ya se rindió conmigo. Dios ya no quiere nada conmigo porque yo ya le fallé 16 años. Ya él intentó muchas veces, prácticamente todos los días de mi vida, porque todos los días me hablaban de Dios, si no era en una forma, era en otra. Pero ¿saben qué? Eso no fue así. Pero cómo me enamoré de Dios, se lo voy a contar después. Les presento a mi hermana. Buenas, yo me llamo Ari y para iniciar, vea, me encantó mucho y relacioné mucho la canción que estaban cantando, que eran de que decían pocas palabras que el papá quería ser como Dios para que ser un ejemplo de Dios, el papá para el hijo, vea. Y yo eso es lo que tuve, la verdad, yo tuve un ejemplo ah, de un papá temeroso del Señor. Yo tuve un ejemplo de un papá que temía de Dios y cuando yo ya estaba consciente a una edad ya de que yo ya razonaba que era lo bueno y lo malo, también mi hermano ya iba caminando por los pasos que el Señor tenía para su vida. Pero a mí no me bastó nada de eso. Yo no me conformé con tener ejemplos, con tener una guía, también como mi mamá, vea, que tampoco nos vamos a olvidar de las mamás. Yo tenía guías de un ejemplo en todos lados, vea, pero a mí no me bastaba eso, yo quería hacer lo que yo quisiera. Entonces yo igual, vean, como mi hermano, nunca vi a mi papá tomar alcohol, hacer nada indebido. Siempre lo vi con un ejemplo que me decía que tenía que hacer estas cosas porque eso era lo que agradaba al Señor.
Entonces ese fue mi estándar de las cosas que yo tenía que hacer, pero no para agradar al Señor, sino para llevar la fiesta en paz en mi casa. Mi meta no era tener una relación con Dios o yo saber quién era Dios. Mi meta era que mis papás no me dijeran nada en la casa y yo hacía lo que quería, vea. Y eso me llevó a tener muchas malas amistades en mi vida, vea. Bueno, en mi juventud, como 13 años, perdón. Cuando estaba más niño, vea, me llevó a tener muchas amistades que me mal influenciaban. Y muchas veces por miedo a llevar la fiesta fea en mi casa, decía que no a planes que involucraban alcohol o planes que involucraban que podría deshonrar a mi papá. Ahora lo veo que fue el Señor cuidándome de muchas cosas. Y el Señor también siempre estaba constantemente tocando en mi vida, vea, yo iba a un colegio cristiano y yo igual, como mi hermano, vea, iba a la iglesia, ah, creo que solo 2 días no iba a la iglesia, entonces siempre estaba constantemente tocándome y con el ejemplo de mis papás, pero simplemente yo prefería estar en mi comodidad de yo hacer lo que quiero y mi vida personal de mis amistades, malas palabras, hablar de temas sucios y temas que no me edifican nada a mí. Y después con mis papás era otra cara, o en la iglesia era otra cara. Entonces yo estaba conforme así y estaba viviendo, vea, solo para complacer, vea, a las demás personas. Y el Señor fue acercándose a mi vida a través de una dinámica bien chistosa y es que mis papás me estaban diciendo que tenía que servir en la iglesia y yo no quería. Entonces ellos usaron un gancho, vea, que fue los carros. A mí me encantan los carros. Entonces ellos dijeron, vaya, como a mis 15 años, 14 años, dijeron, vaya, si vos estás sirviendo con constancia y así, te vamos a dar un carro. Y ya me sonó muchísimo más interesante ese plan. Pero claramente, vea, no lo hacía por un amor al Señor, vea, sino porque quería algo yo a cambio. Después el Señor me fue transformando hasta llegar a un punto que el Señor me confrontó en mi vida. Bueno, ¿y cómo llego yo a Cristo? Ya miraba el negocio, mi mamá, yo compré moto, carro, todo vanidades, nada. Y mi madre compró su casa porque a mi papá le quedó el dinero y propiedades. Mi mamá lo que no le dejó a mi papá fue el negocio. Entonces rapidito ella compró propiedades, hizo sus cosas y todo. Entonces yo me viene el tiempo de las vacas flacas y digo a perder dinero, cantidades fuertes. Digo a endeudarme con los ganaderos porque vendíamos carne y vengo que ya no haya salido, vendo los carros, vendo las motos, vendo todo y me quedo con un Toyota 1000 que me lo habían prestado por 3 días que se hicieron 3 años en mi vida. Y en ese momento estaba yo cuando le quito a las escrituras a mi mamá y se las hipoteco con un usurero. Fíjate que de los 8 todos éramos claros, solo uno era moreno. Yo decía, ese baboso es la oveja negra de mi mamá. No, hombre, era yo. Y si yo no les acaba todo, miren, y la hipoteca ya no podía pagar. En eso estaba cuando un amigo, ¿sabe cómo me pescaron a mí? Para ir a agarrar un pez, ¿qué es lo que hay que hacer? La caña, carnada, ir mar adentro y pescarlo. ¿Verdad? Yo era de aquellos que yo no quería saber nada de Dios, nada de iglesia, porque andaba en otra vida. ¿Verdad? ¿Sabe cómo me pescaron a mí? Y eso les digo yo a los hombres de 100 días allá en el San Salvador. Usted tiene que agarrar un pez. A mí me agarraron desde la mañana. Ese que me llevó a la iglesia a mí, me invitó a desayunar, a almorzar, anduvo todo el día conmigo hasta que llegó la noche y me llevaron al ministerio de hombres de la iglesia de 100 días. Me invitaron a cenar, vi todos los hombres alegres, felices, dinámica, testimonio. Y ese día un hombre dijo que Dios le había dado una casa, que Dios le había dado una familia, que Dios le había dado gozo, que Dios le había dado paz. Momento, ese Dios quiero conocer yo. Abrí mi corazón
acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Y saben qué pasó esa noche? Hay muchos que vienen donde mí y me dicen, mira, no dejo de tomar, que ando aquí. Si usted acepta a Cristo de verdad, realmente, yo me fui a dormir esa noche. En la mañana veo a mi hijo recién nacido, a mi esposa, el Toyota 1000 podrido, nos subimos y voy al negocio. El día sábado no fui a tomar, no me fui a drogar. El lunes estaba en la reunión de trabajo para qué es lo que se iba a hacer el viernes. El viernes comenzamos el evento y me comencé a involucrar en la iglesia. ¿Sabe qué día no voy yo a ese día? Solo que ande fuera del país. ¿Sabe qué día no voy a la iglesia? Solo que ande fuera del país. Porque yo voy a ir a traer una palabra, yo voy a ir a traer un consejo para mí. Yo no voy a regalar el sermón, no voy a regalar la palabra, porque hay mucha palabra para uno. Miren, y comienzo a involucrarme y aquellos bolos, aquellos drogos, los dejo y me meto con nuevas amistades. Hombres de negocio, hombres que les va bien, y nos dieron una charla una vez sobre las finanzas. Yo tenía un puño de deudas así, miren, pero un puño. ¿Y saben qué hacía yo? Le abonaba a la que debía más y a la pequeña, y después ese es poquito lo que debo. Y los financieros dicen que pague la primera, que no se endeude más, la que es más chiquita, esa le va a dar ánimo para pagar la otra, y la más grande de último. Y la deuda más grande de último era la propiedad de mi mamá. Y comienzo a involucrarme, a trabajar, y lo más lógico, el pisto me comenzó a abundar, porque yo dejé las drogas, dejé el alcohol, dejé de trasnochar, y ya vi mi negocio, ya no me lo estaban viendo mis empleados. Ya no perdía, ya comencé a trabajar y mi vida cambia totalmente y hoy les dejo a mi hijo. En ese rumbo de comenzar a servir obligado, Dios poco a poco va trabajando y va moldeando mi corazón hasta el punto donde yo un domingo, sin yo sentir como este día va a tener algo especial, algo diferente, yo estaba ahí sentado y yo lo que tenía era un corazón necesitado. Y el pastor comenzó a hablar de lo importante que era la relación personal. O sea, que al final Dios nunca tiene nietos, Dios solo tiene hijos. O sea, no importa que mi papá tenga 24 años de estar en la iglesia, nada de eso importaba, sino que era una decisión que yo tenía que hacer. Y un día, a pesar de que yo tenía toda la vida en la iglesia, yo no tenía ni un día de relación personal con Dios. Entonces, yo ese día, ese domingo, tomé esa decisión sinceramente de comenzar una relación personal con Dios, y de ahí todo fue cambiando mucho mejor. Yo entendí que el servicio no lo tenía que hacer porque mis papás me vieran, porque me viera mi líder, porque me viera el pastor, porque me viera nadie. Yo lo tenía que hacer porque yo quería darle algo en agradecimiento a Dios. Yo lo comencé a hacer porque yo sabía que muchos niños que estaban ahí en capilla probablemente estaban en una situación parecida a la mía, que por fuera ellos se veían bien, se veían felices, pero hay muchas cosas que quieren llenar y llevarse su corazón que no es Dios. Entonces yo quería darles ese amor que Dios me dio a mí para que ellos tampoco sufrieran ese camino. Pero saben, yo ya tenía 18 años cumplidos yo, y hay un programa muy famoso en la iglesia, el programa de discípulos o Patmos, como usted lo conozca. Yo estaba saliendo del colegio y me gradué y todo. Yo tenía ese deseo de ir. Mis papás nunca me tuvieron para eso, sino me obligaron. Mi mamá no quería que fuera al principio, no me quería tener lejos tanto tiempo. Aún estábamos a mitad de pandemia, fue en el año 2022, creo, o 2021 fue. Entonces, tantas cosas que podían como salir mal, pero yo decidí hacer eso en ese momento. También estaba casi comenzando con mi novia, entonces tantas cosas que me podían detener, y yo decir me voy a retrasar con la universidad, con el negocio de mis papás, tantas cosas, pero ¿saben qué? Yo decidí dejar todo eso atrás y dedicar ese tiempo de mi vida totalmente a Dios.
Y hasta el día de hoy y hasta el día que me muera, yo nunca me voy a arrepentir de esos 3 meses, porque van a seguir siendo de los 3 meses mejor invertidos en mi vida. Entonces, yo les quiero recomendar ese tiempo que ustedes tomen la valentía y tomen ese paso de fe en decir, yo por 3 meses voy a dejar todo atrás y voy a darle todo a Dios en ese lugar. ¿Saben? Ahí Dios me enseñó mucho. Yo tenía la sed de ir ahí porque yo tenía ese deseo de saber qué propósito tenía Dios para mí, qué más quería Él con mi vida, porque yo ya había salido del colegio, yo sabía qué podía llegar a hacer, una idea muy vaga, pero aún no tenía un propósito dado. Y yo dije, tal vez Dios me lo puede dar ahí. Y cabe aclarar, no es necesario que todas las personas vayan. Solo que hay algunos que somos más necios que otros y sí necesitamos un programa más intenso. Si usted no lo necesita, bien por usted, pero yo sí lo necesitaba. Entonces, Dios ahí me dio propósito, Dios ahí me dio aún más amor por su palabra, Dios ahí me enseñó que yo tengo que estar listo para servir siempre. No voy a estar listo para servir solo el domingo que me toca ir a cuidar niños, solo el día que me toca ir a dar testimonio con mi papá, sino que yo tengo que estar listo para servir siempre, ya sea eso, darle una sonrisa a alguien que no conozco, ya sea eso, recoger una basura cuando yo veo algo, tantas cosas en las cuales nosotros podemos reflejar a Dios día con día que hacen la diferencia. Porque lastimosamente allá afuera hay muchas personas que no quieren saber, eran como mi papá, no querían saber nada de Dios, nada de la iglesia, pero necesitaban de Dios y también necesitaban de la iglesia. Pero lo más cercano que van a tener a eso son cada uno de nosotros. Entonces, Dios me enseñó que yo puedo hacer la diferencia y puedo hacer un cambio y estar sirviendo sin importar donde yo esté. Sin importar yo esté en el trabajo, sin importar yo esté en la universidad, sin importar yo esté en la iglesia, sin importar yo esté con mis amigos, yo me tengo que esforzar para en el lugar que esté reflejar a Dios y que las personas vean a Dios a través de mí. Y bueno, yo conocí al Señor a través de, vea, el servicio que yo le iba a empezar a dar al Señor por obligación, por una recompensa. Yo desde antes ya había hecho la oración de fe, pero a una edad de 11, 12 años, nunca había reconocido de corazón realmente que el Señor es mi Salvador y que Él murió en la cruz por mis pecados. Pero en el transcurso yo fui aprendiendo, fui capacitándome. En la iglesia nos capacitan para nosotros poder ser maestros para esos niños. Entonces me fui capacitando y fui agarrando experiencias sobre quién era el Señor. Ahí conocí más sobre la historia de quién era Jesús y me di cuenta que era muy interesante para mi vida, que no era solo, que no era algo como una ley que vos no puedes hacer esto porque si no te vas a morir, sino me di cuenta que es un Jesús más de amor, no tanto de que te va a dar una orden, sino que Él te va a amar y va a esperarte con los brazos abiertos. Entonces, en el transcurso, ya como al año o el año y medio de yo estar dando clases, ah, tenía como 15 años, yo ya tenía mi carro y me tocó un día dar una clase, entonces la estaba preparando y me recuerdo que estábamos estudiando el libro de Job y era la historia en la cual el Señor, para dar un poco de contexto, el Señor le quita todo a Job y Job pasa casi todo el libro quejándose o diciendo cosas como que, ¿y por qué a mí? Y así vea. Entonces llega un capítulo en el cual el Señor le dice a Job que en dónde estaba él cuando él fundó la tierra y en dónde estaba él cuando él hizo todo lo que ahora nosotros podemos ver y conocemos como la creación o el mundo. Y y Job pues no tenía una razón válida para poder confrontar al Señor, para él poder llevar su vida como él quisiera. Si se recuerdan, eso es lo que yo estaba haciendo. Estaba tratando de llevar mi vida a mi manera, siendo una persona doble cara, con mi familia y con mis amigos siendo otra persona. Me di cuenta de que realmente el Señor es el que tiene el dominio en mi vida y Él va a hacer lo que Él quiera en mi vida. Entonces,
desde ese momento, vea, decidí que yo creía en el Señor. Y pasó el tiempo y yo también fui a Patmos este año. Ya, ajá, vea, este año y cumplí 19 años ahí. Entonces ya llevaba bastante tiempo conociendo al Señor y haciéndolo con amor. Y Patmos me sirvió mucho a mi vida, ya que ahí me pude dar cuenta realmente quién era Jesús y quién era Dios para mi vida. Me di cuenta, vea, de que lo que yo hago como mi servicio es poco a lo que yo le debería hacer por lo que Él ha hecho por mí. Entonces, también me quedé yo mucho con una palabra en Patmos y fue doulos o doulos, que su significado es esclavos por amor. Sé que suena bien así, pero en pocas palabras es ser un servidor, es ser un siervo, es estar dispuesto a vos dar tu servicio, dar tu comodidad por el Señor. Y eso solo se logra reconociendo todo lo que el Señor ha hecho por ti, vea. Y yo les quiero dar un versículo y es Romanos 8:28, que dice que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y todos los que sabemos, vea, que el Señor tiene un propósito, pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas que nosotros queremos. Y eso me di cuenta en Patmos, que yo debo de estar sostenido del Señor, que Él me lleve cargado en el camino que Él quiere. Bueno, yo ya congregué, me recibí a Cristo y comienzo a caminar. Y estábamos leyendo Josué en la iglesia y llegamos al texto de Josué 1:9 y ese es mi texto bíblico. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo. Yo venía de una deuda, de un problema y quería ese sueño de ese testimonio. Entonces comencé a luchar y así fue. Jehová estaba conmigo, sigue con mi familia, a pesar de tantas dificultades, pero Dios no nos ha dejado. Y es un honor para nosotros que nos hayan invitado aquí a Zacatecoluca. Ayer han andado compartiendo con mi hijo en la mañana, en la noche fuimos a compartir testimonio, a hablar de Cristo. Y cada vez que nos invitan es una oportunidad, es un privilegio de ir a hablar de Cristo. ¿Y cómo es nuestra vida hoy como familia Rosa? Fíjense que ya por años, yo en 100 días, todos los viernes llega un testimonio de 100 días. Y yo ya por años caminando, mi vida me cambia, soy diferente y yo ya llegaba tarde al ministerio. Yo decía, este testimonio es mentira, yo no lo creo, este testimonio es aquí. Pero cuando, cuando ya me tocó a mí no fue mentira, queridos hermanos. Este joven, estábamos que si era niña o varón en la pancita de mi esposa y desde allí le detectó el doctor, es varón, pero este niño viene con un riñón malo. Y comenzamos no a orar, a clamar. Allí ya era otros padres, ya no era aquel que llegaba a la silla y se sentaba. Esa historia de la Biblia es mentira. Cuando le toque a uno, no es mentira. Me tocó a mí orar por mi hijo. Y esa misma semana me dan el diagnóstico de mi madre que tiene cáncer invasivo y le sacamos un galón de agua un día sí, un día no. ¿Y qué decía el texto bíblico de Josué? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová está. Si yo no hubiera estado agarrado de Jehová, tengo el alcohol en mis venas, fui alcohólico, toda mi familia alcohólica. Tengo una hermana, tuve una hermana que un 24 de diciembre se nos murió el hígado de tomar. Si yo no estoy agarrado de Jehová, ¿qué cree que hubiera hecho yo? Volver atrás. Y en Proverbios dice que el león no vuelve atrás ni para voltear a ver. Y a veces cuando no estamos agarrados de Cristo, medio problemita volvemos atrás. A ver, a la mujer de Lot, ¿qué le pasó? Solo por volver a ver atrás. No temas ni desmayes. Mire,
Comienzo a orar, comenzamos a hacer un altar familiar en la casa, reuní, vamos a orar y comenzamos. Y voy viendo el primer milagro. Nos llama el doctor, este niño al nacer, lo llevamos a los 2 días que nació, examen malo del riñón, malo, él hacía gotitas. Y a él le da risa lo que digo y siempre lo digo. 1 año ya de hacer exámenes y orando. Ya para operarlo y hacer todo, queridos hermanos. Me llama el doctor afligido y vamos para la clínica de él, pone las plaquetas y este niño le quita el pamper y comienza a hacer el chorrito de pipí. Dios le dio un riñón nuevo. Hoy anda a contar los hermanos que no es mentira. Los milagros que hice 1000 años los sigo haciendo. Solo es de creer. Hoy es un joven atleta, los dos. Yo no, pero ellos sí. Miren, qué bendición. Miren, el tema de mi mamá, iba 3 meses, me la dejó el doctor, de esos 3 meses me duró 2 años. Y en esos 2 años yo pude reconstruir la relación con mi mamá. Yo ya no tomaba, ya no hacía nada. Mi esposa le manejaba a ella, era como una hija de ella. Comenzamos a ver el negocio, comenzamos aquello. Y yo, el dinero del usurero, cuando ya se lo pagaba, me lo volvía a dar. Y ya se lo terminaba de pagar y me lo volvía a refinanciar. Mire, y en una de esas oí una charla que si ya no necesitas, ya no lo prestes. Le digo que ya no quiero el dinero. Y en la angustia, cuando necesitaba el dinero, mi mamá solo fue y firmó la escritura. Le digo, dame los papeles porque yo quería ir donde mi mamá y decirle, mamá, las escrituras aquí están. Ya pagué, ya no debemos. No pude hacer eso. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el fulano ya la tenía a nombre de la casa. Me voy para donde mi mamá y le digo, mira, hay un problema. Yo ya le pagué a fulano, te voy a traer las escrituras, pero él te tiene que dar la compraventa a vos. ¿Y por qué ella no robó la casa? No, él se protegió y así hacen ellos, pero no pasa nada. Vamos y me llevo a mi mamá una tarde para la oficina de ese hombre. Ya enfermita y me dice mi madre, mira, me dijo, y yo, ¿para qué? Me dijo, ponela tu nombre ya de un solo. Y esa mujer me regaló la propiedad. Y a esa mujer yo nunca le regalé un vestido. Nunca le regalé un delantal. A mis amigos los invitaba a drogas, mujeres, pero a mi mamá no la honré. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días. Es una orden y es una promesa. Y yo sabiéndola, hermano. Y mi madre me hereda. Me quedo con esa propiedad. Esa propiedad me sirvió para hacer otras cosas y mi madre fallece, hermano. Y mi madre antes de fallecer a los 8 le habló uno por uno y se despidió de todos menos de mí. Y yo vuelvo otra vez como niño berrinchudo y me enojo con mi mamá ya muerta. Y había venido una tía a cuidarla y me dice, hijo, va que usted anda bravo con su mamá. ¿Por qué? Le digo, es que se le nota, va que cuando uno anda bravo se le nota, va. Rapidito se le nota. No notan al pastor Murillo ustedes cuando andan enojados. ¿Ah? Se le nota, ¿va? Mire, a mí se me notaba. Y ella se tenía que ir para California. Mi tía. Hoy funge el papel de mamá en mi vida esa mujer. Me dice, ya le voy a quitar esa bravura, hijo, véngase, vámonos. Me verás al aeropuerto. Fuimos a comer al pollo campero de la ex embajada. Enfrente está el Banco Agrícola. Y me dice, mire, hijo, su mamá no se despidió de usted porque lo quería mucho. No quería tener la impresión que usted tuviera eso en su mente. Y su mamá le dejó los negocios, le dejó otra casa y mi mamá me hereda todo. Todo. Al menor. Y me dice esa mujer, como ya no toma, ya no se droga, yo tengo $10,000 en el banco, se los voy a dar para que trabaje. Y con nuevas amistades, congregándome, y esa herencia es la que me ha servido para darle estudio a estos jóvenes.
esa herencia yo la estoy cuidando. Mi pregunta es, ¿usted está cuidando su herencia? ¿Cuál herencia? ¿El dinero? No. Dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. ¿Está cuidando usted a sus hijos? ¿O está dejando que otro amigo se le lleve el corazón y lo infecte con maldad, con egoísmo, tantas cosas? Ore por el corazón de sus hijos. Este joven no quería ir a Pasmo. No, que yo no, que no sé qué. Tocó doblar rodillas con mi esposa. Y me acuerdo ese día que se iba a ir, de un día antes que quería ir Un día antes que quería ir, ya. Ese día no durmió, de emocionado de ir a Pasmo. Pero yo con mis fuerzas no hubiera podido. Pero con las fuerzas de Dios, todo se puede, hermano. Este es nuestro testimonio como familia Rosa y que Dios les bendiga. Lo que acaban de oír es algo muy real, muy impresionante. Inicia su camino en el Señor, retoma el versículo de Josué 1:9, esfuérzate y sé muy valiente, pero ahora lo encontramos en el mismo libro de Josué a Fabricio y su familia. Y ahora él nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis para los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene lo interesante. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que sucede hoy. La vida de estos jóvenes pudieron venir como están ahora, pero si no hubiese sido ese cambio que Dios hizo en la vida del Padre, no sabemos. Aún así, oyeron el testimonio, se resistieron y aparentaban, siguiendo la voluntad de sus padres y se sometieron en obediencia. Pero eso no garantizaba que ellos habían nacido de nuevo. ¿Qué hubiera pasado si estos dos jóvenes, su padre y su madre, no hubieran encontrado al Señor? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que afuera hay un ejemplo muy diferente de muchos hijos o muchos que estuvimos adolescentes y nos perdimos, supimos lo que es andar sin Dios. Ser padres nunca fuimos realmente enseñados. A eso no nos enseñaron. Tener raíces de amargura también, pues sí, normalmente a veces las tenemos contra nuestros padres. Yo no tuve padre, no sé ni quién fue. Sí, sí, quién fue, pero igual. Y venimos allí con ese cuento, venimos. Hijos que tienen algo contra sus padres. Padres que no nos comportamos bien como debíamos habernos comportado con nuestras esposas, mucho menos con nuestros hijos. No fuimos el mejor ejemplo. Y la historia que tenemos es una historia bien difícil. Jóvenes que están acá, otros que ya empiezan su vida con hijos, la historia también puede ser diferente. Hay un punto que es el que quiebra todo y es el que termina con todo. Regularmente decimos que son problemas generacionales. Eso lo saben ustedes. En nuestra sangre, en nuestros genes, trasladamos de generación en generación el pecado y muchas cosas, como qué, como el alcoholismo, como el mal carácter, como la violencia, la infidelidad. Todo eso lo trasladamos y lo traemos. Está ahí.
Y lo justificamos muchas veces porque mi abuelo fue así, mi padre fue así, y yo soy así, ¿y qué? Y condenamos a nuestros hijos a que también ellos sean así, y los hijos de sus hijos, de sus hijos, de generación en generación. Pero hay uno que rompe las cadenas, y ese se llama Jesucristo. Y allí está el corte. ¿Y dónde es que aparece? ¿Cómo es que aparece ese corte? ¿Cómo lo podemos explicar? Porque es una decisión muy nuestra abrir nuestro corazón cuando Dios toca la puerta. El secreto está, lo que no pudo hacer la ley, las tablas de la ley, Cristo lo logró con su muerte y su resurrección. Y permitir que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de nacer de nuevo. Si cualquiera de los que estamos acá no hubiese nacido de nuevo, la situación sería la misma. Lo único que tendríamos o tenemos es una religión. Lo mismo sucedió con Fabricio. Lo mismo sucedió con Ari. Estoy hablando de los juniors. Ellos tenían una relación con sus padres, con la iglesia y una religión, pero no una relación directa con Dios como de padre a hijo y de hijos a padre. Eso es lo que hace ahora la diferencia. Y eso es la diferencia que puede hacer en usted en este momento a partir de este día. La única forma de romper esa cadena se llama el Señor Jesucristo y se rompe a través de permitir que nazcamos de nuevo, recibirle. Esa es la única forma. Ahora bien, ¿a qué queremos condenar los que tienen hijos? O los que son abuelos y van a tener nietos o ya los tienen. ¿A qué quieren condenar a esa generación que viene después de ustedes? La quieren condenar a que vivan sin esperanza, a que se enfrenten a un mundo en el cual los destruya y se golpeen y arruinen su vida y arruinen la vida de sus hijos y de sus hijos y de sus hijos. O quieren hoy romper las cadenas y darles una oportunidad. Una oportunidad que, como han oído en el testimonio, como dicen algunos, no damos ni un paso atrás, porque es lo mejor que nos ha pasado. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por la familia Rosa. Te damos infinitas gracias por todos los padres que están acá. Te damos infinitas gracias por todo lo bueno que ha sido, pero principalmente porque no hay padre mejor que tú, Señor. No importa si fuimos abandonados, si nos trataron mal, pero cuando tú rompiste esas cadenas, las cosas cambiaron para nuestras vidas. Y hoy, en este día, yo sé que has tocado el corazón, no sé si de uno o de varios de los que aquí están, no lo sé. Tú estás tocando y estás tocando las puertas, como dice en Apocalipsis. Tú tocas la puerta y aquel que abra la puerta, tú entrarás y cenarás con él. ¿Habrá alguien en esta tarde que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, pero que hoy que la puerta está siendo tocada, hoy decide abrirle su corazón al Señor? Ahí donde se encuentra, lo único que quiero hacer es orar con usted y por usted. Pero necesito que levante su mano y la baje de inmediato. No es necesario que se ponga de pie, ni cosa que se parezca. Pero sí es necesario que levante su mano y reconozca a Jesús como su personal y único Salvador. Dele una oportunidad al Señor para que Él cambie su futuro
y el futuro de su familia. ¿Habrá alguien en esta tarde que recibe a Cristo como su personal y único Salvador? ¿Habrá alguien que levanta su mano? Todos están orando. No importa si es padre o no es padre, si es madre de familia, como sea. Pero es importante que reciba a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien que no estoy preparado? No, definitivamente ninguno de nosotros ha estado ni estuvo preparado. Pero sí, la decisión más importante es recibir a Cristo. Yo sé que puede llevar un regalo en esta tarde, pero eso es algo material. Lo más importante es que lleve a Cristo en su corazón y que ese Cristo entre a través del Espíritu Santo a su hogar. Y en su hogar usted notará la diferencia cuando Cristo entre a ese hogar. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que recibe al Señor en esta tarde? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas. Si hubo alguien, dale una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén.